la conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlan y Nakeyurak. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Cuando el ser estuviera atraído por estas cuestiones inherentes a la vida interior, a la vida espiritual y sus leyes, seguramente será en algunas oportunidades conducido hacia contextos donde variables del vínculo afectivo estén presentes, siendo el karma familiar uno de los más recurrentes. Así, y según qué actitud asumiera el ser
ante aquellos familiares, ofreciendo para ellos una mejilla que aún les es desconocida, estaría cumpliendo con la instrucción crística manifestada como espiritualidad práctica. Aquellos que impacten contra esa diferente mejilla serán inevitablemente tocados por la vida interna. Cuando orienten sus ataques contra esa otra mejilla, aquello que debería encontrarse sería un ofrecimiento procedente de la conciencia interna, capaz de fertilizar aquello que aún refracta esencia y verdad. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. La vida impersonal es la condición adecuada a toda resolución y tratamiento que debamos desenvolver. El ser, al dejar de relacionarse con los componentes de la coyuntura a través del cuerpo emocional, a través de una actitud mental, toma la ganancia de lo que la vida impersonal le aporta. Bajo esa óptica, trabajando una energía neutra, se asegura estar apto para no transferir conflictos a otros, cultivando al mismo tiempo una visión de las necesidades del conjunto inmensamente más profunda. Ganar impersonalidad en el marco de nuestra personalidad, vivir sin relacionarnos con las coyunturas y con los seres a través de movimientos o reclamos emocionales o impulsos vitales que no se alinean a nuestra fuente interna, es la manera por la cual el ser debe circunscribir cualquier elemento en disonancia al único contexto universal donde debería y podría ser tratado, en sí mismo. De la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, cuaderno número 2, Pruebas, de Daniel Gagliardo. Tema central que vamos a profundizar en el día de hoy: matrimonios, animales, Australia y alimentos. Y este primer bloque lo titulamos Matrimonios y el estado de ánimo. Compartir la vida con un animal. Aporta una persona asistente a este estudio de parejas que cuando se separan viven una gran frustración. Escuchamos a Gagliardo. Bueno, es el defecto de la mayoría de los matrimonios,
apostarle para sentir ese estado de ánimo tan particular a que el matrimonio funcione, y después, si se tienen que separar, el quiebre total que lo lleva a una cosa traumática terrible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se está en un matrimonio? Estabilizar la conciencia, no seguir apostando a la ilusión de estamos juntos, tenemos el nidito de amor y toda esa pavada. Porque no sirve, porque en algún momento eso se tiene que desarticular. Entonces el ser está o solo, o en pareja, o con quien sea, para hacer un trabajo de elevación de la conciencia. No para confirmar y para apostarle a algo tan bajo que sentirse cómodo, bien, querido, que puedo amarte, que me podés amar y que vos y yo, pan y cebolla para toda la vida. Todas esas cosas no sirven para nada. Es un fraude. Es bien de un mecanismo denso que esta civilización con pulmotor sostuvo y quiere sostener hasta ahora porque es un gran negocio. ¿Por qué? Porque a consecuencia de los matrimonios viene un montón de hijos. Ahora ya no. El negocio son los hijos, no el matrimonio. Pero bueno, lo que queremos decir es que si un ser pasa por una frustración tan grande cuando disuelve su relación de pareja, de matrimonio, es porque él, al momento de estar ejecutando in situ con esa persona, lo que fuera, lo hizo todo mal, o gran parte de lo que hizo lo hizo mal. Porque si lo que tendría que haber hecho mientras duró esa unión hubiera sido elevado, se iban a separar elevadamente también. Si tu vida se torna un desastre porque te separaste, es que tu matrimonio era un desastre. No supiste mantener el estado de conciencia que la energía te ofreció transitar bajo formato de matrimonio que lo tendrías que haber llevado a matrimonio superior. Entonces, si bastardeaste esa oportunidad, también vas a bastardear la posibilidad de agotar esa instancia. Es que arranca mal la cosa de entrada. ¿Cómo se llega a estar en matrimonio con alguien? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De cuántos matrimonios uno tal vez percibe internamente que tiene que hacer un trabajo de unión matrimonial? ¿Entienden? ¿Cómo se llega a estar con una persona en matrimonio? Oficializado o no oficializado, pero en matrimonio. La mayor parte de los argumentos son estrictamente egoístas o pasionales, o obsesivos respecto al otro. ¿Es así? Entonces, se llega a algo en una instancia absolutamente inestable. ¿Y por qué se tolera? Porque algunos aspectos del cuerpo emocional son tan, pero tan fuertes en esas etapas que sirven para ponerle anestesia a todo lo demás. Pero cuando el cuerpo emocional ya no tiene capacidad anestésica sobre la realidad de la relación matrimonial, se caen todas las caretas. ¿Se entiende? Claro. Entonces, no debiera nadie estar con otra persona bajo régimen matrimonial por ciertas cosas que después se tornan una cruz. Y la mayoría no lo entiende. Y lo peor es que ya lo hemos pasado cientos de encarnaciones. Y parece que es el único anzuelo para este pescado, porque encarna y lo muerde. Encarna y lo muerde siempre, encarna y lo muerde siempre. El tema es este. Por cada ser que hace algo, hay 100 que lo hacen mal. Entonces puede ser que alguno esté haciendo cierta cuestión porque todavía en soledad tiene o no que aprender o que ensayar tal cosa. Pero realmente la mayoría de las personas no están haciendo lo que tienen que hacer. O si están haciendo lo que les corresponde, lo están haciendo mal. Son pocos los que lo hacen suficientemente bien y muy, pero muy pocos los que lo hacen elevadamente de lo que tienen que hacer. Entonces, aquellos seres que piensan que si no están en pareja o en matrimonio, su vida no vale nada, están casi al borde del suicidio, simbólicamente hablando, tienen que replantearse todo. ¿Qué es lo que creen que es la vida? ¿Para qué estamos encarnados? ¿Cómo se llama esa película? Eternamente novia. Sí, es así. Pero también lo hacen los chicos. Están patentados todos los formatos. Acá no vamos a descubrir la pólvora. Entre todos conocemos todos los formatos de esto. El tema es que no podemos alinearnos realmente con lo que internamente se nos está mostrando que tenemos que hacer en las distintas etapas de la encarnación y acercarnos al tratamiento
del mejor modo a nuestro alcance, no lo hacemos. Por eso es que la humanidad sigue apostando al libre albedrío tan compulsivamente, porque hay un montón de aspectos bajo magnetismo que influencian nuestra conciencia desde el campo emocional y del campo mental, principalmente del emocional. Hay aspectos magnéticos que se nos hace muy difícil trascender, renunciar a ellos. Entonces, es como que caemos mecánicamente siempre a lo mismo. Hay personas que viven siempre con la esperanza de que esta vez sí, y no quieren renunciar a esa esperanza, porque es lo que los sostiene a muchos. Esta vez sí. Ya tengo la experiencia, ahora ya sé lo que tengo que elegir. ¡Pum! De vuelta. Pero yo creía que sí, ¿qué es lo que pasó? Claro, me engañó, no era como parecía. No entendiste vos. Vos no entendiste. Prejuicios, preconceptos, los mandatos sociales y familiares, religiosos. Por eso era muy común que el señor de la casa tuviera la querida. Ahora también es común, pero en esa época era casi una institución. Claro, era muy común. Es más, todas las mujeres que eran la oficial sabían que esa posibilidad estaba latente, de que estuviera la segunda casa, la segunda mujer, la querida. Bueno, un matrimonio con una gata, es más o menos, porque cuando estamos con un animal y hay una relación muy especial con el animal, es una forma de comunión con lo que el animal representa. Hay personas, por ejemplo, que no conviven con otras personas, pero conviven con animales. No estoy hablando de zoofilia ni nada de eso, que son casos extremos, estados alterados de la naturalidad. Estamos hablando de esto, de personas que viven toda una serie de compromisos con animales, como si ese compromiso estuviera asumido con otras personas o con otra persona. Y en ocasiones los animales sirven como transmutadores para experiencias kármicas de esa naturaleza. Y el ser termina superando ciertas cuestiones que tiene pendientes con la asistencia de los animales con los cuales conviven y que no hubiera dado resultado posiblemente con otra persona. Porque el animal, en su propio nivel de conciencia, es más neutro que otra persona. Entonces hay animales que kármicamente están suficientemente formados, capacitados, como para asistir a personas que, por tener determinadas deudas a nivel evolutivo, por tener ciertas carencias a nivel evolutivo, necesitan de la cercanía de animales para cerrar ciertos aspectos de su funcionamiento anterior en otras encarnaciones. Entonces, muchas personas no saben que ese animal o esos animales que vive con ella está haciendo un trabajo de servicio. Seguro, bueno, eso que vos contás es a lo que hacíamos referencia, que no es una cuestión fortuita y meramente social y placentera o por placer tener animales. A veces hay una necesidad profunda porque los animales, en este ciclo sobre todo, en los últimos 30 o 40 años para acá, son herramientas fundamentales en los dos polos, en los dos extremos, para ser muertos, para ser sacrificados, para ser comidos o para obrar de esta otra manera, ¿no? Entonces, algunas personas fundamentalmente necesitan el contacto con animales para poder superar situaciones muy puntuales. El alma grupo a través del animal puede generar movimientos transmutatorios muy intensos, muy intensos. Entonces, a veces los seres tienen animales cuando no los tienen que tener y no los tienen cuando los necesitan. Entonces, discernir cuándo es uno u otro polo es un trabajo para la conciencia. Alguna vez a una persona, hace ya bastante tiempo, después de que tuvimos una pequeña charla, le dije por qué no buscaba un animal de ciertas características. No, porque es una complicación, no, porque trabajo, no, porque esto. Quedó ahí. Y después de un tiempo la volvimos a ver y estaba contentísima porque ella, no recuerdo si era una tortuga que había conseguido o un conejo. Realmente no recuerdo, aunque son como bien extremos, ¿no? Y dice que le había cambiado la vida. Realmente no recuerdo si era un conejo o una tortuga, pero un animal que se podía tener en el contexto, y dice que le había cambiado la vida,
que se había acordado en un momento, porque al momento de adoptarlo no se acordó de lo que le habíamos dicho, pero a medida que fue brindando un resultado, viviendo un resultado, viviendo con ese animal, compartiendo la vida con ese animal, se acordó en un momento y dijo, ¿por qué no lo habré hecho antes? Pero ese conejo no estaba antes, o esa tortuga no estaban antes. Fue el momento en que los podía encontrar, ¿no? Así que muchas de las cosas que no podemos resolver podrían ser resueltas de un modo más sintético, efectivo, si estuviéramos dispuestos a entender que la energía para cooperar con nuestra conciencia no tiene limitaciones, que lo puede hacer a través de cualquier elemento, incluso de un animal, de plantas. Hay personas que no tienen plantas en su casa, ni una planta. A veces porque dicen que se les mueren, a veces porque no les gustan, y muchas personas necesitan dentro del aura de sus hogares ciertas plantas. Cuando pueden percibirlo, cuando aprenden a percibirlo, la vibración del lugar cambia. Y la planta, ocultamente, y sobre todo según de qué plantas estemos hablando, va haciendo su trabajo. Y la persona empieza a notar que se armoniza mejor cuando llega a la casa, que nota más equilibrio cuando entra a la casa, que antes la casa era como algo que la ponía mal, pensaba que tenía que mudarse, que esa casa tenía algo, y en realidad la persona no había percibido que una casa es un universo, es un microcosmos, y que en un microcosmos es muy común que tengan que cohabitar elementos de distintos reinos, porque si no se torna como un lugar estéril. Sin saberlo, refractamos casi la totalidad del potencial del que disponemos para sobrellevar las pruebas, siendo que al no abrirnos a ese valioso capital, las acentuamos, otorgándoles la posibilidad de asumir características crudas o sumamente traumáticas. Si bien las pruebas no podrán exceder en su piso, así como en su techo, determinados rangos o tenores potenciales, podemos posiblemente franquear su manifestación y tránsito de maneras agudas, fronterizas ante la ausencia de coherencia interior. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, La esencia de la floresta. En el caso de aquello que pueda ser evitado y no haber tenido la capacidad de salirnos del carril de la situación a tiempo y en forma, la ley evolutiva nos colocará cíclicamente ante situaciones que permitan ensayar el tratamiento efectivamente correcto. En estos casos es posible que luego comiencen a darse secuencias donde cierto tipo de cuestiones con similares características insistentemente emerjan, instándonos a arribar al entendimiento aún no alcanzado. A partir de ese hito, parte del aprendizaje será dar con la actitud de atención necesaria, cómo transferir esa actitud al andamiaje de las estrategias y a posteriori sostenerla, cómo aprender esa actitud que pueda alimentar la estrategia por medio de la cual voy a poder percibir cuándo salirme de aquello que no me corresponde enfrentar. Y todo va a depender de la capacidad de sostenernos atentos al universo interno y a sus señales. Funcionar como seres con la integración de esta valiosa cualidad opera en beneficio del todo, no solo a nuestro favor, ni en contra nuestro, sino en beneficio del todo.
Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Entramos en este segundo bloque del programa del día de hoy, titulado Separar animales, equinoterapia, pruebas. Escuchamos el audio de Daniel Gagliardo. El ser humano, cuando separa animales, tiene que tener claridad de que esa separación de animales, alejar a uno del otro, tiene un grado de amparo interno. Es que es muy importante a veces para los animales poder construir desde muy chiquitos hasta que agoten esa encarnación un vínculo de cierta naturaleza, familiar y gregaria, una fusión de la naturaleza familiar y de la naturaleza gregaria. Entonces nos dimos cuenta, ¿sí?, estimulados internamente, que si íbamos a hacer un trabajo de rescate de animales o de traer animales, salvo excepciones, porque a veces se hace un rescate y no hay otro animal para traer con ese, salvo excepciones, cuando se pudiera traer animales que pudieran crecer manteniendo un vínculo de hermandad, que tuviera una fusión entre lo familiar y lo gregario. ¿Cómo tienen un patrón de vida y de comportamiento donde esa hermandad tiene un rol, juega un rol fundamental? Y no es lo mismo ver un cachorro que se crió solo o entre perros adultos que ver cachorros, ya sea de a 2 o de a 3,
que van creciendo en esa relación gregaria y familiar al mismo tiempo. Es muy diferente, les permite madurar de otro modo, trabajan con un patrón de inteligencia, un patrón psíquico muy diferente que cuando viven el traumatismo de no tener hermanos para interactuar, para jugar, porque ya se los saca del contacto con los padres. Si a eso se le agrega que no tienen hermanos para crecer, el hermano, para el otro perro, es la representación de la familia que ya no tiene. El hermano es energía familiar y gregaria para él. Entonces, mutuamente, esos cachorros que van creciendo juntos están encontrando en el otro la energía que necesitan. Porque al ser hermanos, ser hijos de los mismos padres, tiene una condición diferente. Porque el perro no aprende códigos. A ver, los códigos que aprende son más de humanos que de perros. Entonces, ¿cuál es la referencia a un cachorro? El dueño. El dueño. Entonces, es muy importante que un cachorro al otro, que hagan ese intercambio de códigos, porque entre los dos van encontrando una lógica de relacionamiento propia de los perros, aunque haya una influencia de quienes están cooperando en su crianza, de los humanos que se hacen cargo de ellos. Entonces, crecen mucho más sanos. Crecen con un ánimo, con un carácter, con una característica totalmente diferente. Bueno, un perro puede perderse buscando una persona o buscando su casa, porque no es excluyente. El perro puede haberse escapado para buscar a su compañero y en ese interín de buscar al compañero se pierde. Un perro que se cría, como estamos percibiendo que se crió esa perra con él, se escapó para buscarlo. Así que con seguridad se fue. Sí, hoy estamos muy estimulados, algunos seres, a facilitar la interacción de los animales entre sí y de esos animales entre sí con nosotros de maneras diferentes, no de las maneras clásicas, reconociendo que ellos tienen que hacer experiencias y que quienes estén listos por madurez filosófica y espiritual pueden colaborar muy interesantemente con esas experiencias, que es lo que intentamos hacer acá. No lo conozco, pero sé de caballos que han hecho trabajo de transmutación y de asistencia terapéutica muy importantes. No conozco ese caso en particular, pero sé de caballos que eran visitados por pacientes, a veces hasta casi terminales, o de caballos que eran llevados a lugares porque el paciente o la persona enferma no podía moverse, desplazarse y que el efecto era enorme, inmenso. Entonces, hay animales en esta transición, como decíamos, que tienen características mutatorias que no siempre son aceptadas, entendidas o divulgadas. Los médicos han estudiado tanto y tienen su diploma que no pueden creer que un caballo haga lo que ellos no pueden. Entonces, no, es que es así. O sea, si uno va y le dice a ciertos médicos que son obtusos, mirá, ¿qué te parece si hacemos esto? Si podemos hacer este tipo de cooperación. Tengo un caballo. No, que voy a llevar al paciente que esté con un caballo a una clínica, está loco. Entonces, una omnipotencia en el comportamiento humano que hace que muchas oportunidades que implican simpleza, síntesis, administración puntual de la energía, van a acontecer por ese egoísmo que tenemos, de que si no sale como nosotros decimos, o no se alinea a nuestras convicciones técnicas o profesionales, no sirve. Sí, pero la vida tiene una característica. Si tiene 10 elementos transmutatorios posibles, va a utilizar el correcto y necesario. Quiere decir, las personas ensayan mucho con cosas inútiles. No tenemos garantía de que siempre en nuestra vida llegue lo que necesitamos, pero en ocasiones la energía no permite que llegue lo innecesario. Entonces, cuando encontramos que un animal tiene características extraordinarias y que puede tener acceso a ofrecer esas características de un modo tan generoso, porque el animal no exige nada a cambio. Eso es lo bueno que tiene un animal. El principio transmutatorio de las mónadas animales no cuenta con la intención egoísta del protagonismo, del logro, del éxito, que siempre está presente en los egos y en las personalidades. Entonces, nos encontramos que hay mónadas animales hoy muy entrenadas para eso, y muy posiblemente, cuando el efecto es tan particular, incluso ha habido reversiones de cánceres por contacto continuo con animales. Entonces, no vamos a decir que el caballo le curó el cáncer.
pero el caballo propició un clima en la conciencia de ese ser que, por ejemplo, lo hizo superar la acidez que estaba pasando como conciencia, porque el cáncer necesita un ambiente ácido, aparte de la ley de karma. Entonces, muchos seres, por sus padecimientos emocionales, por su ambigüedad o por lo que fuera, generan en su conciencia un ambiente ácido a partir del funcionamiento irregular emocional. Y el animal, con su trabajo energético, puede cooperar para que se eleve el índice de acidez y pase a tener un campo más alcalino. Porque ese ser está pasando por esa situación porque se está comiendo su propia alcalinidad. Un ser no es más ácido que otro, pero se puede comer sus minerales de reserva, que son la reserva alcalina, cuando tiene problemas en particular. Claro, el calcio y otros minerales que forman la estructura alcalina, porque la alcalinidad en un ser fundamentalmente está dada por la presencia de calcio, pero hay principios de interacción mineral que son los que le dan el índice estable a eso. Entonces, el animal puede tener esa posibilidad. No siempre lo permite la sociedad por los preconceptos, los prejuicios que tiene, pero hoy, dado que el impacto de la forma de vida, el impacto de la alimentación tóxica, el impacto del ambiente tóxico está haciendo estragos, las personas se están abriendo a cuestiones, a asistencias que antes se veían con mucha desconfianza. Entonces hoy esos preconceptos, esos prejuicios, por lo menos en muchos pacientes, ya no existen. Antes los pacientes le apostaban casi exclusivamente a lo que le podía ofrecer garantía porque estaba comprobado que a veces funcionaba. Entonces hoy hay seres que están accediendo a determinados mecanismos y nos parece muy bien, porque a medida que la humanidad fue generando todo un enturbamiento de la condición planetaria, automáticamente requirió una mayor cantidad de opciones para armonizar la conciencia, para armonizar la vida. La vida es síntesis. Te puede poner lo que trabajaste en otras encarnaciones como prueba, pero si entre 1 y 10 sacaste 0, quiere decir que no lo hiciste el trabajo. Si lo hiciste en otras encarnaciones suficientemente, del 1 al 10 te sacas un 7 por lo menos. Pero los que se sacan 0 no pueden decir, no, yo esto lo trabajé mucho, pero en esta encarnación no sé qué pasa. Generalmente no es así. No decimos que sea imposible, porque la vida tiene sus argumentos para todo lo que plantea. Genuinos argumentos. Quiere decir, sólidamente la vida sabe por qué pone para cada uno lo que pone. Pero lo que está trabajado queda sintetizado, porque la vida necesita la síntesis. No va a empujar a un ser a caminar el trozo de camino que ya caminó. Sobre todo si después de haberlo caminado hay un saldo a favor evolutivamente suficientemente sólido. Es tanto lo que tenemos por adelante que no nos va a poner a hacer lo que ya hicimos y lo hicimos suficientemente bien. En todo caso, lo que nos va a pedir, eso siempre, es que apliquemos el saldo elevado de lo transitado para atender lo que sigue. Pero si no podemos aplicar nada de lo transitado, una de dos, o lo hicimos muy mal o directamente no lo transitamos. Claro, son las etapas. Seguramente hay muchas cosas que no están activas como posibilidad de tránsito en la niñez y otras sí, son las que fundamentan precisamente la posibilidad de transitar la niñez. Y después se activan algunas y se desactivan las que tenías activo como posibilidad, como experiencia. Porque si no, no habría síntesis. Si continuamente se sumaran para la conciencia actividades de todo tipo, energías de todo tipo, y no se sintetizaran aquellas con las cuales hiciste parte del trabajo ya. Entonces, una de dos, o una energía se transforma en otra posibilidad, o se desactiva transitoriamente porque ya hiciste con ella lo que tenías que hacer. Entonces, esto que vos estás planteando es así, pero tenemos que sumarle también la contraparte. Cuando un ser vive la reiteración continuamente de un ofrecimiento, eso habla muy mal de él. Muy mal habla de él. Quiere decir que ese ser continuamente está siendo irradiado, ofrecido, se lo estimula para trabajar con algo. Empezó con ese trabajo a los 20 años, tiene 78, 85 y sigue con lo mismo. Habla muy mal de él. ¿Qué es lo fundamental en la niñez que sigue activo continuamente en toda la encarnación del ser? La capacidad de recibir instrucción.
lo que va ocurriendo es que se cierran etapas de las condiciones instructivas, porque un ser a los 60 años o a los 30 no puede tener el mismo tipo de condición o de cualidad respecto a cómo está él ante la instrucción y el tipo de instrucción que va a recibir. Pero ese aspecto lo va a acompañar siempre en la encarnación. Continuamente él va a recibir la posibilidad de cerrar etapas instructivas para abrir otras que están relacionadas a la síntesis y a la acumulación del beneficio de la instrucción que fue recibiendo en toda esa encarnación, no solo en las anteriores, pero fundamentalmente en esa encarnación. Guarda una coherencia lo que un ser, desde la etapa de la niñez hasta que desencarna, va recibiendo como posibilidad expansiva, como profundización o posibilidad de profundizar el ofrecimiento que la vida le hace. Hay como un hilo conductor oculto, desde la niñez hasta la adultez, respecto a cómo te va a ir presentando las posibilidades de crecer y de ampliarte la vida. Entonces eso no se pierde nunca, pero sí, lógicamente, la vida en su inteligencia nos permite cerrar etapas de ese hilo conductor, de esos tramos que representan ese carácter evolutivo que va a estar presente desde que nacemos hasta que morimos, porque hay algo que está presente siempre, hay algo que es un patrón, un hilo, que genera una unión entre una etapa y la otra. Hay una cualidad o condición oculta que está presente siempre en cada encarnación. A un ser preparado de modo puntual, expandido de una manera en particular, le corresponden determinadas pruebas, sin las cuales no podría completar su planificación interior. Asumiendo estas pruebas específicas, sirve y se prepara para futuras expansiones de la conciencia. A la vez, prepara y estimula al conjunto de seres del que forma parte, trabajando para su propia purificación y la purificación general del planeta, pasando a asumir, incluso, pruebas que otros rechazarán o no podrán aún aceptar, abriendo camino a la gracia y la luz que todo lo conduce. Nuestro hermano Wionak en guitarra va a interpretar su obra Respirar. Una situación no tiene una sola forma y salida para ser superada. Cada coyuntura consta potencialmente de un sinfín de tratamientos a concretar, acordes al estado de conciencia de quienes participan de ella, de quienes la conforman. Aquel que se está confirmando apto para estar en el mundo sin pertenecerle, tiene que atender cualquier situación acorde a esa nueva sintonía que está profundizando, a la cual dice adherir. Solo aquel que es capaz de ofrecer la otra mejilla al mundo estará señalando que el mundo no cuenta con él entre sus pertenencias.
Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Tercer bloque de este programa de hoy. Titulamos Australia y el dingo australiano. Alimentos. Preguntan por el dingo australiano y luego aportan si se puede hablar de Australia, que por sus características geográficas no recibió por siglos influencia del resto del planeta. Escuchamos a Gagliardo. Y lo están extinguiendo a fuerza de utilizar el territorio del dingo de un modo muy especulativo y egoísta. El dingo no es natural de Oceanía, de Australia. Es la consecuencia de perros que llevaron los ingleses inicialmente cuando fueron para Australia a construir una isla cárcel. Entonces, el dingo forma parte de las primeras familias de perros que después, en base a las condiciones vibratorias energéticas de Australia, tomó las características que conocemos, pero el dingo no es originario de Australia, aunque las características que tomó lo hicieron endémico, porque Australia es única en su energía, en su condición. Entonces el dingo se adaptó gradualmente a la energía australiana y terminó teniendo características genéticas estimuladas también por Almas Grupo, ¿no? Y por Jardineros del Espacio, que le permitieron tornarse endémico. Quiere decir, la condición de endémico hace que ciertas características logradas se encuentren en un número adecuado y en un solo lugar. El dingo solamente se encuentra en Australia y en el número adecuado para ser considerado endémico. Forma parte interesante de la antigua y actualmente fraccionada red magnética Australia. Era un ámbito magnético muy particular, sobre todo porque Australia formaba parte, integraba lo que era Mu y lo que era Lemuria. Entonces, no es que fue preservada como una parte de la Lemuria, porque en realidad todo cambió cuando fue la purificación lemuriana y la purificación atlante, pero el bastión de Oceanía representa parte de esa energía. Claro, por eso son negroides, porque kármicamente está representado por la conciencia del planeta y por los señores del karma en Australia y en otros lugares, los negroides. Entonces esos negroides representan el grupo originario Lemur. Bueno, viven en el desierto porque la civilización no les dejó otra opción también, porque le dejaron lo peor. Lo mismo que pasa con los originarios acá en América, en todos lados. ¿Qué le dejaron? Lo que los colonos no quieren. Las mejores tierras de cultivo son de los colonos. Entonces tiene una energía originaria muy particular, una energía que estimula de algún modo a la conciencia a volver a las fuentes, volver al origen. Aquel que es inércico se torna primitivo en la energía de Australia. Y aquel que puede recuperar a través de la irradiación australiana el retorno a la fuente en la curva ascendente tiene facilidades para ir a su centro de conciencia.
Es lo mismo un poco que hablábamos de qué la otra vez, de los hongos. Los hongos son muy primitivos, son de los vegetales más primitivos. Si un ser tiene una tendencia primitiva e inércica, no tiene que comer hongos, de ningún tipo de hongos. Ahora, si el ser tiene una tendencia de adaptación y come hongos, se va a ver beneficiado. ¿Por qué? Porque los hongos, siendo los más primitivos, están presentes hoy acá. Quiere decir que se han podido adaptar a todas las etapas que el planeta le impuso al reino vegetal. El ser tiene que aprender a reconocer lo que necesita comer. Si el ser reconoce que él tiene apegos, inercia, que le cuesta adaptarse, transformarse, mejor que no coma hongos. Porque va a captar y va a ser suya la energía que el hongo tiene, que es primitiva, vampírica, porque todavía el hongo es parte de una etapa de algunos vegetales que no producían clorofila, necesita comer la energía viva de los desechos de otros vegetales, incluso no solo de los desechos, sino de los vegetales vivos, del vegetal que está en un estado determinado de su vida. Entonces, si el ser tiene la capacidad de adaptación, de poder pasar de una etapa a la otra con flexibilidad, que coma todos los hongos que quiera, porque va a captar esa posibilidad de adaptarse, de actualizarse, de sobrevivir. Entonces, según la tendencia que tenga un ser, va a captar una u otra polaridad presente en el hongo. Entonces, en Australia, si un ser tiene tendencias primitivas, va a captar lo más primitivo, que es el remanente oculto en la sustancia que compuso parte de la Lemuria. Ahora, si el ser tiene condiciones de volver a la fuente, sintonizar lo primigenio, de volver al origen, va a captar la contraparte que ofrece ese sector del planeta. Estamos hablando de los hongos que podrían hacer cierto tipo de aporte, porque hay hongos que su característica fundamentalmente es primitiva y no pueden aportar nada. Sobre todo los hongos que polulan en cuerpos animales o en cuerpos humanos, principalmente son hongos de una condición dentro de la característica energética del hongo, lo más primitivo, lo más vampírico. No pueden ofrecer otro tipo de beneficio que no sea hacerte pagar karma. Son ejecutores kármicos. Ahora, hay hongos que se pueden reconocer, que son unas cuantas variedades, por su riqueza a nivel alimenticio. Y es ahí donde nosotros decimos que hay que tener cuidado. Si el ser percibe que tiene ciertas características y tiene que reconocer que no tiene que comer hongos. Ahora, si el ser se guía por el paladar, por el gusto y porque le caen bien y no le hacen nada, va a comer 2 toneladas de hongo por año y bueno, vaya a saber cuál va a ser el resultado que genere en la conciencia de ese individuo. Pues esto tiene que ver con el entrenamiento intuitivo. La alimentación evolutiva tiene limitaciones para cada quien. No es que todo el mundo puede comer lo mismo de lo que es la alimentación evolutiva. En algunos casos los hongos pueden formar parte de la alimentación evolutiva. En otros casos no. Y lo mismo otro tipo de vegetales. Ustedes recuerden que durante muchos años no permitimos acá la ingesta de pimientos dulces estamos hablando. Durante muchos años. Hasta que el grupo no llegó a un nivel de estabilidad, no se nos mostró que podíamos comer pimientos verdes, amarillos, los rojos no, pero los verdes y los amarillos. También podríamos comer esos amarillos verdosos largos que generalmente se encuentran encurtidos. Eso también no habría problema. Pero durante muchos años, 20 y pico de años, nosotros no estuvimos habilitados para comer los pimientos. Densifican, alteran mucho el emocional, estimulan mucho la energía instintiva, animal. Cuando cambia el patrón vibratorio, mientras son verdes y amarillos, estimulan la digestión aunque caigan indigestos. Miren qué contradicción. Aportan mucho calcio. Sin la cáscara hay que comerlos, lógico, hay que quemarle la cáscara. Cuando empiezan a tornarse rojos, empieza a perder parte de los aspectos neutros de cuando es verde o amarillo y quienes lo comen van a recibir estímulos que no son necesarios en su contraparte instintiva, en los chakras bajos, en la parte animal de la conciencia. La papa que compramos acá es orgánica, ¿es así? ¿Lo pueden confirmar? La batata también. Entonces las dos se pueden comer con cáscara.
Y las papas que se compraran en la verdulería normalmente, como las batatas, tienen que ser peladas, muy bien peladas, porque son lo que más absorbe los químicos en contacto con la tierra. No es que el interior quede impoluto, inmaculado, pero principalmente queda en la cáscara y en las hojas. Nosotros no comemos las hojas de esos vegetales porque ni siquiera tenemos acceso, llegan como tubérculos nada más. En realidad nada es para que lo coma cualquier persona. Por eso, dentro de lo que es las informaciones inherentes a la alimentación evolutiva, hay algo que es muy simple, objetivo, que es cada ser tiene que encontrar su alimentación. Entonces hay personas que comen una papa y desencarnan, revientan. Y otras personas se comen 10 papas y está todo bien. Entonces el que revienta con una papa tiene que entender el mensaje. Cuando algo nos sienta, nos armoniza, la vida nos está diciendo, de esto usted puede comer un poco más. Y cuando algo, por más que comas en poca medida, te genera siempre algún tipo de desarmonía, y bueno, míralo en foto nada más. Y las personas somos muy controvertidas, porque todavía nos dejamos llevar mucho por lo que nos gusta. A ver, sí, soy vegano, pero hay cosas que me encantan, de eso me como 2 kilos. Y bueno, te va a hacer mal el veganismo. Entonces, sí, pero vos el veganismo te hace mal. Sí, no sé por qué. Y no sé por qué, porque te comiste 2 kilos de papa. ¿Cómo no sabés por qué? Es lógico. No, a mí el veganismo me hace mal. Comí morrón y me hizo mal. ¿Cuántos morrones te comiste? 4 pedazos de eso que ponen. No, te va a reventar. Y hay que ver cómo está bombardeada, cómo está la tierra, cuál es la característica de la cáscara de la cual hablamos, porque no es el grosor de la cáscara lo que hace que absorba más, sino que son las condiciones metabólicas del vegetal y qué tipo de agrotóxico esté ahí actuando, porque hay vegetales que tienen una tendencia más a absorber ciertas cosas que otras, y más allá del grosor de la cáscara hay vegetales que tienen una interacción con lo que está en la tierra más o menos profunda. Entonces no es una regla fija realmente el grosor de la cáscara, sino la capacidad que tiene el vegetal para fijar, más allá del grosor de la cáscara, lo que está en la tierra. Gratitud, hermanos. A medida que nuestra conciencia va alcanzando un punto más propicio de maduración, las pruebas sirven como una oportunidad de servicio a la humanidad y al planeta. Algunos de los elementos a través de los cuales comenzamos a predisponer la trascendencia y superación de la ley de karma son la aceptación y gratitud ante cada prueba que nos es ofrecida. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Título del próximo programa: La tarea es expresar el plan evolutivo,
sin cesar. Vamos a la reflexión del día de hoy. Si el ser se abre a las potentes energías de liberación, a aquellos impulsos conductivos, verdadero potencial disponible en toda prueba, posiblemente una gran cantidad de aspectos constitutivos de la misma pudieran transitarse en armonía y sin dimensionar sobre ellos una excesiva atención. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.